Ya, vamos a ver la diferencia de patogénesis y virulencia. Comparto mi pantalla. Compartir. Veamos aquí, dura unos cuantos segundos. Ya, muy bien. Entonces, retrocedo a la animación. Patogénesis y virulencia. Perfecto. Entonces, ¿qué vendría a ser la virulencia? Este es un concepto muy claro, ¿ya? Que muchas veces lo van a encontrar en el sistema de salud. La patogenicidad es la capacidad que tiene el patógeno, el microorganismo, de causar daño. La capacidad que tiene, ¿no es cierto? Nos quedamos aquí con esto. Entonces, él va a tener una capacidad de patogenicidad, que es la capacidad de causarme daño. Potencialmente es dañino, potencialmente te va a causar una enfermedad. Eso es el patógeno. Muy bien. ¿Qué daño me va a causar? Al hospedero. Por ejemplo, si yo me enfermo de la garganta, mis amígdalas se inflaman, empiezo a botar flema y respiro con dificultad y tengo moco, tengo síntomas de fiebre, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Este virus, esta bacteria me está causando una infección. Y en esta infección, me está haciendo ¿un daño a qué? A determinados tejidos, daña mi zona nasofaringea y mi zona de las amígdalas o garganta, ¿no? Imagínense, cuando tienen una infección vaginal, en la infección vaginal, ¿qué hace el microorganismo? Cambia el pH de la vagina, entonces, empiezan a haber líquidos o lúpulos malolientes, ¿no? El color del descenso vaginal empieza a cambiar y se empieza a ver como verdoso, blanquecino, etc. Entonces, es una capacidad que tiene de hacerte daño. Para eso debe tener estructuras que te hagan daño. ¿Qué estructuras puede tener la bacteria? Puede tener flagelos, puede tener pilis, pueden tener toxinas que dañan tu tejido. Recuerden que las toxinas también son proteínas que produce el microorganismo y le llamamos toxina por tóxico. ¿Por qué? Porque esa proteína puede causar daño a mis tejidos. Muy bien, entonces a la persona que invade, que va a ser el hospedero, es la capacidad de causarle un daño por las herramientas como está conformada su estructura y anatomía bacteriana. Muy bien, ¿y qué vendría a ser la virulencia? ¿No? Nosotros la vemos aquí. Mientras la virulencia, ¿qué vendría a ser? Vamos a verla acá. Mientras que la virulencia es qué tanto daño te puede causar, qué va a ser el nivel de daño. Una cosa es que yo tenga la capacidad y otra cosa es que yo tenga el nivel de daño que te pueda hacer. Muy bien, entonces, por ejemplo, yo les digo acá, ¿quién es más patógena? ¿E. coli o neumococo pneumoniae? ¿Quién tiene más capacidad de hacerme daño, chicos? La E. coli, que me puede causar diarreas, o la otra bacteria neumococo que me puede causar neumonía. ¿Quién sería más patógena? ¿Quién sería más patógena? ¿Alguna idea? El neumococo. El neumococo podría causarme mucho más daño, ¿verdad? Muy bien, chicos. El neumococo podría causarme mucho más daño al pulmón, hacer que incluso yo pueda morir. En cambio, la infección por E. coli me va a dar diarreas, me puede dar un poco de fiebre, malestar, repongo mis líquidos, me recupero, antibióticos. Entonces, tiene estructuras en su cuerpo que me pueden causar una mayor capacidad de daño, ¿no? Muy bien. Entonces, esas estructuras me causan daño. Ahora, virulencia. ¿Quién sería más virulento? Lo mismo, neumococo sería más virulento que coli, porque el nivel de daño que me hace neumococo es mayor, es mucho más mayor del que me pueda causar E. coli, ¿no? Por ejemplo, ¿quién me puede causar más daño? ¿Un virus contra la COVID o un virus del resfriado?
El virus contra la COVID me puede llevar al hospital, mientras que un resfriado común, su daño no va a ser tan grave. Entonces, de acuerdo a la patogenicidad y virulencia que pueda tener el microorganismo. Entonces, repasando, la patogenicidad, ¿qué vendría a ser? ¿No es cierto? La capacidad de hacer daño, porque tiene estructuras que le permiten al microorganismo hacer daño al cuerpo que va a invadir. Y la virulencia es el nivel de daño que te hago, ¿no? Entonces, el nivel de daño puede ser totalmente distinto, puede ser un daño ligero o un daño extremo. Aquí ya es el nivel del daño. Entonces, por eso decimos que hay microorganismos que son patógenos y excesivamente virulentos. Y hay organismos que tienen un nivel de patogenicidad no tan bajo, bajo, mediano, y que no tienen tanta virulencia. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre patogenicidad y virulencia. Muy bien. Quiero saber si les quedó claro. ¿Quedó claro, chicos? Perfecto. Regresamos a nuestro PPT. Vamos a ver en qué diapositiva nos quedamos. Aquí nos quedamos. Muy bien, voy a agrandarlo un poquito. Entonces, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver que los microorganismos son patógenos, van a tener determinadas características. La primera es la autoadhesión. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que adherir a nosotros, pegarse a nosotros, ¿no? Mediante estructuras que le permitan, como las microbiosidades o sus flagelos, o algún azúcar que ellos tengan que les permitan ser más pegajosos, ¿no? Y en base a eso van a ser su mecanismo de invasión, ¿no? El mecanismo de invasión, su mecanismo de invasión, ¿cómo va a ser? ¿No? Entonces la bacteria penetra las estructuras celulares, puede penetrar membrana celular, ¿no? Hasta llegar al citoplasma celular. Penetra los tejidos, a menudo mediante la producción de enzimas que degradan las barreras celulares. Entonces ahí es cuando hace la invasión. Muy bien, la colonización, una vez que invade y está instalada, empieza a reproducirse. Entonces está colonizando, se multiplica y se disemina. ¿Se queda en un tejido específico? No, se puede diseminar por todo el cuerpo. Cuando nosotros llamamos, por ejemplo, shock séptico, es cuando las personas tienen una infección bacteriana generalizada, que quiere decir que la bacteria está en mi saliva, está en mi sangre, está en mi orina, está en mis tejidos en general, ¿no es cierto? Tengo una sepsis generalizada. Entonces es una infección generalizada. Ya no está localizada en mi vejiga o ya no está localizada solo en mi garganta, sino que ha migrado a otras zonas de mi cuerpo. Entonces es una diseminación, se diseminó, ¿no? Muy bien. Se fue a órganos y a tejidos específicos a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático. Evasión del sistema inmune. Las bacterias pueden evadir el sistema inmune. Si algunas tienen estructuras para hacerlo, lo van a hacer. Entonces pueden suprimir la respuesta inmunitaria, ¿no? Y la manifestación de la enfermedad. La manifestación, ¿cómo se manifiesta la enfermedad en mí? Infecciosa, porque me causa un daño al tejido. Puede dañar un riñón, puede dañar el hígado, puede dañar el corazón, ¿no? Por ejemplo, la miocarditis es la inflamación al tejido del miocardio, es causado por bacterias, ¿no? Entonces puede hacerme un daño tisular. Un daño tisular, tisular viene de tejido. Y entonces aquí vemos en el dibujito, miren esta bacteria. Esta bacteria, ¿qué estructuras tienen que tengan capacidad de hacerme daño? Tiene, por ejemplo, los pilins o las microbiosidades, ¿no? Y bota enzimas. Miran las enzimas que botan. Esas enzimas que botan, que degradan la membrana celular para poder ingresar al citoplasma celular. Y entonces las vemos ahí que están ingresando, ¿no? Entonces estas bacterias pueden pasar y meterse dentro de nuestro citoplasma y empezar una invasión, una colonización bacteriana. Aló. Yeah.
Muy bien. Entonces, las bacterias pueden tener estructuras que nos pueden hacer daño, que nos pueden causar un daño bastante peligroso. Conozcamos esas estructuras. ¿Cuáles serían esas estructuras? Esas estructuras serían los pilis, que los vemos aquí. Los pilings, que son microvellosidades, lo está señalando ahí, ¿no es cierto? La cápsula bacteriana también puede ser algo peligrosa. ¿Qué es la cápsula bacteriana? Una envoltura aparte de la pared celular, ¿no? Tiene proteínas de membrana que pueden ser toxinas para nosotros porque esas proteínas de membrana pueden destruir los tejidos. Acá vemos las exotoxinas, ¿no? Los microvellosidades le permiten adherirse, tiene adhesinas y tiene enzimas que ella fabrica. Estas enzimas pueden dañar mi membrana celular y penetrar hacia mi citoplasma, causando muerte celular o destruyendo mi tejido. Entonces nosotros vamos a ver cada una de estas estructuras. Muy bien, ampliamos aquí. Vemos acá, adhesinas, proteínas de superficie que facilitan la adhesión de la bacteria, ¿no es cierto? En superficies biológicas, en nuestras células. ¿Qué vendría a ser la toxina? La toxina vendría a ser una proteína que es tóxica para nosotros porque nos causa un daño químico o físico. Causa daño a las células que está invadiendo y hace que las funciones naturales que tiene la célula a nivel celular no se cumplan. Las enzimas también son proteínas que la bacteria puede, ¿no es cierto?, emitir, ¿no? Y estas proteínas catalizan reacciones bioquímicas específicas y pueden ayudar a la invasión de los tejidos. Perdón. Y finalmente, la cápsula bacteriana. La cápsula bacteriana, ¿para qué me va a servir? Algunas bacterias tienen cápsula bacteriana. Esta cápsula bacteriana es externa. ¿Está hecha de qué? De azúcares. Esos azúcares son polisacáridos, ¿no es cierto? Entonces, esos polisacáridos protegen a la bacteria de la fagocitosis. ¿Qué quiere decir? Que las células del sistema inmune que normalmente fagocitan o tragan bacterias, no lo pueden hacer, porque tiene esta cápsula dura que la protege. No lo hacen. Y los flagelos que puedan tener me van a servir para el movimiento bacteriano. ¿Qué quiere decir? Este flagelo me ayuda a que yo tenga movilidad, que me pueda mover, ¿no es cierto? Va a hacer que las estructuras de la bacteria sean móviles, que la bacteria pueda migrar de un lugar a otro. Entonces, estas estructuras del flagelo me permiten que la bacteria se mueva constantemente, ¿no? Entonces va a permitir la migración de la bacteria de un sitio a otro sitio. Finalmente, el sistema de secreción. ¿Qué son las secreciones? Son las sustancias que las bacterias emiten. ¿Qué tipo de sustancias? Enzimas, toxinas, etc. Complejos que muchas veces son complejos proteicos que permiten la inyección de toxinas, entre otras proteínas que van a tener una virulencia grande, un nivel de virulencia para hacer daño, ¿no? Facilitan la colonización bacteriana, la colonización y la invasión bacteriana. Muy bien, hasta aquí. ¿Tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? Continuamos entonces. Tipos de patógenos. Los patógenos pueden ser primarios. ¿Qué quiere decir que un patógeno sea primario? Vamos a ver aquí. Producen la enfermedad posinfección. ¿Qué quiere decir? Que primero yo he contraído ese patógeno, quizás comiendo algo o tomando o bebiendo algo, o alguien conversando cerquita de mí me lo transmitió, ¿no? Entonces él me causa la enfermedad inicial. Me causó la enfermedad inicial, ¿no es cierto? Entonces, la enfermedad puede ser devastadora si yo tengo alguna comorbilidad, si soy diabética, si soy cardíaca, qué sé yo, o tengo problemas de riñón, ¿no? Entonces, la infección es por una fuente externa a mi cuerpo. O sea, ese microorganismo no estaba en mi cuerpo y me causó la enfermedad a través del alimento, del agua, etc. Es una infección primaria. Los virus de la gripe, por ejemplo, son infecciones primarias. Uno cuando sale en el ambiente, alguien estornuda y yo paso por el lugar donde la persona estornudó y respiro esas microgotas llenas de virus. Muy bien, ese virus, ¿qué me ha traído? ¿No es cierto? Me ha traído que yo me enferme de gripe, que he estado una semana enferma de gripe y mi sistema inmunológico reacciona y combate la gripe. Pasada esa semana, yo empiezo a toser y empieza a dolerme el oído o la garganta.
No sé si ustedes se han dado cuenta que después de una gripe fuerte viene una infección bronquial o viene una infección al oído o a la garganta, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha pasado? Sí. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo se debilitó. Que mi cuerpo se debilitó, ¿por qué? Porque yo inicialmente estaba combatiendo el virus que contraje, ¿no? Y de repente mis defensas bajan porque han estado luchando contra ese virus. Y la flora bacteriana que tengo en los pulmones, en los bronquios o en la zona nasofaringea o en la garganta, cuando mis defensas bajan, me atacan y tengo una infección bronquial. Entonces, la infección primaria es la que causa el primer patógeno y la infección secundaria viene a ser la que le sigue, ¿no es cierto? Las bacterias son muy oportunistas, ven la oportunidad, oye, el sistema inmunológico ahorita no nos está vigilando, crecen y se descontrolan. Y entonces después de una gripe, posiblemente yo hago un proceso de infección, garganta, bronquial o infección al oído. Es muy común. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Que las bacterias son oportunistas, ¿no? Buscan la oportunidad para proliferar, ¿no? Producen la enfermedad posterior a la que yo ya tuve. Yo tuve una gripe inicial, pero ahorita ya mi semana de gripe pasó y tengo una infección bronquial, tengo una infección a la garganta. Muy bien, entonces, ¿ellas qué hacen, no es cierto? Que muchas veces estas bacterias que nos atacan o nos producen esa infección bronquial o a la garganta, no es que alguien me la haya contagiado, sino que es parte de mi microbiota, de mi garganta, de mi pulmón, de mi zona nasofaringea, que vio que el sistema inmunológico estaba bajo en defensas y me empezó a atacar. Entonces las personas se empiezan a enfermar y si son inmunocompetentes y debilitadas, con mucha más razón. Es por eso que cuando nosotros tenemos una enfermedad crónica, muchas veces las infecciones o las enfermedades post-infecciones van a ser mucho más graves. Muy bien, entonces los patógenos van a tener una acción sobre nuestro cuerpo causando un cuadro clínico. Yo voy al médico y el médico me dice, ¿cómo estuviste? Yo primero me resfrié y después tuve un cuadro en que pasó el resfrío, pero la garganta me dolía, empecé a botar flema, empecé a toser, mis pulmones se llenaron de flema, ¿no? Entonces he tenido una infección post la gripe. ¿Qué pasó? Mi propia flora atacó, mi propia flora me atacó porque mi sistema inmunológico estaba debilitado porque luchó inicialmente con la infección viral. Entonces las bacterias son muy oportunistas. Entonces en los ancianos que se resfrían a cada rato, porque obviamente tampoco se vacunan muy frecuentemente contra las cepas actuales de influenza, ¿no? Muchas veces su sistema inmunológico queda debilitado y después le sobrevive una neumonía donde mueren. Si nosotros vemos los estados clínicos o historias clínicas, vamos a ver que la mayoría de los ancianos mueren por neumonía. Oye, pero ¿cómo contrajo la neumonía si él no sale de su casa? Su propia flora, ¿no? ¿Me dejo entender, chicos? Muy bien. Los medicamentos y pastillas, hay, sí, hay medicamentos y pastillas que para que el sistema inmunológico actúe mejor. No, normalmente es la nutrición, chicos. No es que exista un mecanismo de alimentos, de pastillas que nos ayuden a tener un mejor sistema inmunológico. Todo se basa en la nutrición equilibrada. Si nosotros llevamos una buena nutrición, un buen estilo de vida, normalmente tenemos un sistema inmunológico fortalecido. Lo otro es, sí, Julio, claro. Lo otro, ¿qué sería? Lo otro también es cómo nacemos, ¿no? Cómo nuestro sistema inmunológico se entrena. Y vamos a ver un capítulo sobre eso, ¿no? Nuestro sistema inmunológico se entrena cuando nosotros nacemos por el conducto vaginal parto natural. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero microbios que mi sistema inmunológico va a empezar a reconocer y va a empezar a desarrollar. Adquiero una mayor inmunidad contra el medio ambiente cuando mamo, porque cuando mamas, en la leche va a haber bacterias. En la piel de la mamá también va a haber bacterias que el niño va a asimilar y va a conocer. Y entonces su sistema inmunológico va a reaccionar contra esa flora, ¿no? Y entonces, si el niño normalmente juega y se expone al medio ambiente, entonces va a tener un acceso a que su sistema inmunológico se entrene
frente a estos microorganismos. ¿Qué pasa si el niño se queda en una burbuja? No, que no salga. No, él no come estos alimentos. No, él se queda quieto. Su sistema inmunológico no está entrenado, no sabe cómo reaccionar. Y cuando un sistema inmunológico no está entrenado y no sabe cómo reaccionar, puede reaccionar de una manera fuerte y agresiva, causando síntomas que pueden llegar a ser mortales. Recuerden que los síntomas a las enfermedades infecciosas, ¿no? Las causas del sistema inmunológico para combatir el microorganismo. Muy bien, entonces, ¿por qué tomamos pastillas de repente? Cuando tienes una infección, sí tomas una pastilla para esa infección, para que mate esas bacterias y después tienes que consumir alimentos que repongan tu flora normal. Muy bien, entonces la flora de las madres va a ser la misma del bebé, va a ser muy similar. Las familias comparten una flora muy similar. Las personas cercanas a nosotros también, porque compartimos la casa, el hábitat, compartimos muchas veces ropa, los cubiertos o los platos, y porque tocamos a las personas con las que vivimos en el sentido de que las saludamos con un beso, las abrazamos, etc., y hablamos cerquita. Y entonces las bacterias que comparten, que están se comparten familiarmente. ¿Y por qué cuando voy de viaje me enfermo? Porque es otro ambiente, porque no tienes esas bacterias y porque te puede caer mal la comida, porque en la comida hay bacterias, por más bien cocida que esté. ¿Ya? Muy bien, Julio César nos decía, ¿por qué puede volver a explicar por qué los ancianos que se enferman más fallecen? Muy bien, los ancianitos, sus defensas envejecen. Así como el cuerpo envejece, sus defensas envejecen. Si ellos no llevan una adecuada nutrición, su sistema inmunológico siempre va a ser muy vulnerable. Si no se vacunan contra la gripe, no tienen defensas contra la gripe. Pueden superar un cuadro de gripe, pero las bacterias son oportunistas. ¿Qué quiere decir? Que ven el sistema inmunológico debilitado, que luchó contra un virus y empiezan a atacar, empiezan a colonizar de manera más agresiva y nos pueden provocar en muchos casos la neumonía. Los neumococos y los estreptococos y estafilococos son bacterias que causan neumonías, muchas veces en ancianos, ¿no? Que son nuestra propia flora que está ahí controlada, bajo control, pero de repente cuando el sistema inmunológico está bajo, actúan, son oportunistas. Muy bien. Explicando, muy bien, aquí. Vamos a explicar aquí, antes que se nos vaya la hora. La flora microbiana. La flora microbiana está compuesta por la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es la comunidad de microorganismos que residen en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es el conjunto de microorganismos que van a residir en nuestro cuerpo. Este conjunto de microorganismos lo compone un microbioma. El microbioma vendrían a ser los genes, el material genético de esos microorganismos, ¿no? Que incluye varios subgrupos microbianos. Nosotros veamos el cuerpo humano. ¿Cuántos microbios puede tener el cuerpo humano? Puede tener más células microbianas que células que construyen nuestro propio cuerpo. Los microbios están en nuestra piel, pestañas, cejas, boca, intestino, delgado, grueso, estómago, ¿no es cierto? Pueden estar en la vagina, pueden estar en la uretra, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que las bacterias están en todas partes, ¿no? Y que conviven con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el 100% humano, ¿qué sería? 10% células humanas y el resto bacterias que lo componen. 90% de las bacterias que invaden nuestro cuerpo. Muy bien, veamos acá un poquito la microbiota humana. Vamos a granarlo. ¿Qué bacterias podemos encontrar en distintas zonas de nuestro cuerpo? Muy bien. Microbiota normal, nos dice acá, ¿no es cierto? La microbiota normal puede estar acá en el ojo. Miremos aquí, nada más en pestañas, ¿no? Estafilococos haemophilus, Staphylococcus aureus y Staphylococcus sp. Todas esas bacterias. En nuestro oído, ¿qué bacterias podemos encontrar? ¿No? Podemos encontrar Staphylococcus, Difteria, Pseudomonas, Enterobacteriaceae. Muy bien, ¿qué podemos encontrar en nuestra nariz? En nuestra nariz están bacterias como Vidrans streptococci, Staphylococcus aureus, Neisseria, Haemophilus y Staphylococcus pneumoniae. Muy bien, que muchas de ellas pueden causar neumonía, ojos, ¿ah? ¿Cuáles son las bacterias que encontramos en nuestro estómago? ¿Qué bacterias puede haber en nuestro estómago? También Staphylococcus, Streptococcus, Lactobacillus, que ayudan a digerir azúcares que son muy complejos, ¿no? Que nos benefician.
esas bacterias y Pectoestreptococcus que pueden destruir proteínas que son altamente complicadas. Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos en la microbiota de la boca? Miren todas las bacterias que podemos tener en la boca. Podemos tener estafilococos, Bellionella, ¿no? Treponemas, podemos tener porfimoras, podemos tener Neisseria, podemos tener aquí Streptococcus pneumoniae, podemos tener Haemophilus, Candida. Candida no es una bacteria, es un hongo que puede estar en nuestra boca, Listeriosis, Actinomycetes, ¿no? Streptococcus aureus. Muy bien. ¿Qué otra flora podemos tener? Por ejemplo, a nivel de nuestro intestino delgado. En nuestro intestino delgado hay muchos lactobacilos que ayudan a la digestión, ¿no? Tenemos lactobacillus, bacteroides, clostridium, micobacterio, enterobacterias, que son bacterias que están como la E. coli, muy parecidas, ¿no? Enterobacterias, ¿no? Microbiota, por ejemplo, en el intestino grueso, ¿no? Tenemos aquí varios grupos de streptococos, acinobacters, ¿no? Estafilococos, Mycobacteriums, Actinomycetes, lactobacilos también, enterococos, etc. Clostridiums incluso. Muy bien. ¿Qué bacteria encontramos en la vagina? En la flora vaginal, ¿no? ¿Ya? Lactobacillus, Streptococcus, Difteriosis, Streptococcus, Clostridium, bacterianos, Cándida. Cándida sí es un hongo, no es una bacteria. Y Arnelia vaginalis también puede ser parecido a un hongo, ¿sí? Muy bien. Y entonces, en nuestra microbiota de la uretra, en los varones, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? Difteriococcus, Streptococcus, Mycobacterium, bacteroides, ¿no? Y Pectococcus. Muy bien. Entonces aquí, en la piel hay un montón, si se fijan, ¿no? ¿Qué bacterias encontramos en nuestra piel? Externa. Encontramos muchos estafilococos aureus, streptococos, bacillus, ¿no? Y Candida y Mycobacterium. Por eso es que nosotros decimos que la variedad y diversidad bacteriana que convive en nuestro cuerpo es alta y la podemos transmitir de una persona a otra por simple contacto, darnos la mano, usar la misma ropa, comer, darnos un beso, ¿no es cierto? A nivel familiar es muy común que nosotros compartamos todas estas bacterias y gérmenes, ¿no? Muy bien, cuando las personas tienen relaciones sexuales, las bacterias que están en la vagina de la mujer pueden pasar al hombre y las bacterias que están en la zona de la microbiota de la uretra pueden pasar a la mujer, ¿ya? Entonces ahí hay un intercambio bacteriano, ¿sí? Entonces, ¿es normal que nosotros tengamos microorganismos que viven en nuestro cuerpo? Sí, es normal. Es parte de, nosotros no somos seres aislados, somos seres que vivimos en este planeta y las bacterias son altamente colonizadoras, los microorganismos. ¿Tenemos virus también en nuestro cuerpo? Sí, tenemos virus que no nos hacen daño, que se replican, pero que nuestro sistema inmunológico también los reconoce, ¿no? El solo hecho de respirar y comer o echarme en un lugar me predispone a que yo tenga determinados virus. Microbioma y nuestra salud. ¿Por qué los médicos dicen, oye, que el microbioma es importante? ¿Por qué los nutricionistas hablan mucho sobre este tema, no? ¿Por qué el microbioma tiene que ser importante? ¿Cuál es la importancia del microbioma? Los microbiomas nos van a aportar nutrientes que nosotros no tenemos, nos van a aportar equilibrio, van a entrenar a nuestro sistema inmunológico y nos van a ayudar a consumir azúcares complejos, enzimas metabólicas que van a degradar estos azúcares o estos hidratos de carbono en sustancias más simples para que nosotros podamos asimilarlas, ¿no? Entonces, muchos de ellos, cuando nosotros cambiamos nuestra alimentación, también cambiamos nuestro microbioma. Y en nuestro microbioma, si lo alteramos, lo cambiamos, puede traernos enfermedades, ¿no? Por ejemplo, si yo como mucho fast food, mucha grasa, voy a favorecer el crecimiento de bacterias que solamente prefieran las grasas, los ácidos grasos. Y las otras bacterias o colonias de bacterias que me ayudan en la digestión desaparecen. ¿Por qué? Porque les estoy dando un nutriente específico a un grupo de bacterias. Entonces, si yo tengo bacterias o elimino las bacterias porque consumo un montón de antibióticos y pastillas, qué sé yo, y mato las bacterias que tengo en el estómago, estoy desprotegiendo mi estómago de otras bacterias que pueden ser patógenas y pueden dañarlo, ¿no? Y esto me causa también gastritis. Muy bien, entonces hay muchas enfermedades que se relacionan y que lo importante es tener un microbioma saludable. Normalmente todas las enfermedades que tienen que ver con la digestión, que tienen que ver con la
con la mala procesamiento y absorción de nutrientes tiene que ver con el microbioma. O hemos acabado con el microbioma que nos ayuda. Entonces, ¿qué recomiendan los nutricionistas? Repon tu flora, repon tu microbioma. Te va a ayudar a tener mejor digestión, mejor calidad de vida, va a mejorar tu salud y te previene de infecciones de otras bacterias patógenas. ¿Por qué? Las mantienen a raya. Muy bien, entonces, ¿estamos solos? No estamos solos. Tenemos infinidad de bacterias que están en nuestro organismo y están ahí, ¿no es cierto?, presentes, ¿no? Que en todas nuestras partes del cuerpo. Muy bien, vamos a hacer una actividad, chicos, que la pueden hacer grupal, ya antes que se nos acabe la clase. Entonces van a relacionar un cuadro que me resuma el mapa mental sobre papel de la salud de patógenos y causantes de enfermedades infecciosas. ¿Qué me van a decir acá? Porque es importante saber de los patógenos que causan enfermedades infecciosas. Beneficios para la salud, microorganismos probióticos. ¿Por qué son buenos para nuestra salud? La producción de antibióticos, háblenme sobre qué función tienen los antibióticos, ¿no? Y cómo se relaciona el sistema inmunológico con los microorganismos. Muy bien, esa es una de las actividades. Perfecto, entonces ustedes van a realizar la elaboración de un resumen o mapa mental sobre lo que hemos hecho hoy, sobre esto, lo que hemos estudiado. Muy bien, vamos a hablar sobre la importancia de los microorganismos en la Tierra, haciendo una retroalimentación de todo lo que hemos ya observado y visto. Voy a checarlo aquí. Muy bien, importancia. ¿No es cierto? Los microorganismos están presentes en toda la Tierra, en el planeta, en el agua, en los océanos, en el aire que respiramos, en los objetos que tocamos. Son la vida más diversa que existe en el mundo, ¿no es cierto? Están en los suelos, en el aire, etc. y participan en ciclos bioenergéticos, ¿no? Los microorganismos también me sirven para mantener mi equilibrio constante en la salud, sobre todo aquellos que forman parte de mi microbiota. ¿Hay una diversidad bacteriana microbiana grande? Sí, es extraordinariamente grande y abarca una amplia gama de microorganismos y formas de vida, ¿no? Y es fundamental para mantener el equilibrio en ecosistemas. Las interacciones microbianas. ¿Yo tengo interacción microbiana con estos microorganismos de mi microbiota? Sí, tenemos una interacción microbiana, ¿no es cierto? Entonces los organismos van a tener un intercambio incluso de material genético, de sustancias, de metabolitos secundarios y primarios que van a intercambiar con nuestro cuerpo y viceversa. ¿Podemos darle aplicaciones tecnológicas a las bacterias, a los microorganismos? Claro, ellos nos han permitido desarrollar mucho mejor la comprensión de la medicina en enfermedades infecciosas, que nos han permitido fabricar vacunas y fármacos, ¿no? En la agricultura han mejorado las cosechas. Las bacterias, porque son fijadoras de nitrógeno, pueden mejorar las cosechas, ¿no? Y en la biotecnología pueden ayudarnos a hacer modificaciones genéticas. Muy bien, y en la industria alimentaria han innovado la industria alimentaria, ¿no es cierto? Tenemos muchos derivados, productos alimenticios de las bacterias, del lactato y del etanol, ¿no es cierto? Así como también ha nacido la reciente industria farmacéutica. La industria farmacéutica debe tener 100 años, 150 años a lo mucho. La importancia de la investigación. ¿Por qué es importante investigarlas? Porque si nosotros conocemos la forma de contagio, la estructura que tienen y los mecanismos de patogenicidad y virulencia que tienen las bacterias o los microorganismos, podemos tener medicamentos y vacunas que nos ayuden a combatir la enfermedad. Es por eso que debemos conocer la ruta, ¿no? Quiero que reflexionen en esa idea. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿todo claro, chicos? ¿Todo claro? ¿Algo que haya quedado en el aire? Sí, el trabajo es grupal. Voy a explicarlo. ¿Ya? El trabajo es grupal y lo van a formar grupos. Ahora vamos a terminar con estas preguntas y elegimos un delegado. ¿Sí? El delegado que vamos a elegir va a tener comunicación directa conmigo.
Voy a colgar ahorita su material de trabajo y todo lo demás. La clase colgada también la voy a colgar. Sí, la clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué son? Voy a hacerle preguntas ahorita y nos ponemos a trabajar en esto. ¿Qué son los microorganismos? ¿Y cuáles son las principales que se encuentran en la naturaleza? ¿Qué son los microorganismos, chicos? ¿Qué vendrían a ser? Según lo que hemos estudiado. ¿Qué entienden ustedes por microorganismo? La sola palabra, micro, ¿qué significa? Organismos que se pueden ver solamente con un microscopio. Claro, organismos pequeños que están en el Pequeños. ambiente. Muy bien, gracias. ¿No? Micro significa pequeños. Entonces, muchos de ellos pueden causarnos enfermedades y otros simplemente no, pueden ser beneficiosos. ¿No? Muy bien. ¿Qué enfermedades comunes nos causan los microorganismos y cómo las prevenimos? Enfermedad común que hayan causado por un microorganismo, por ejemplo, yo les doy una pista, ¿no? La poliomielitis. ¿Qué otra enfermedad? Neumonía, cólera, varicela, La sarampión, por ejemplo. malaria. La malaria también, perfecto, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo prevengo estas enfermedades? Asepsia, limpieza y ¿qué más? Una más. ¿Qué nos pone cuando somos niños? Vacunación. Vacunas. Vacunas contra esos microorganismos. Recuerden que es la vacunación. A nosotros nos infectan con parte del microorganismo o con el microorganismo entero, en condiciones controladas para generar defensas. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces me queda claro que sí, ¿no? Vamos a explicar sobre lo del mapa mental. ¿Ya? Vuelvo aquí. En esta actividad ustedes van a hacer un cuadro de resumen, un mapa mental de los puntos claves. ¿Cuáles son los puntos claves? Por ejemplo, las enfermedades infecciosas. ¿Cómo afectan la salud del ser humano? En ese primer punto me ponen, ¿no? La enfermedad infecciosa, ¿no es cierto? ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo va a afectar nuestra salud? Sobre todo al ser humano, ¿ya? Beneficios para la salud. ¿Hay microorganismos que son beneficiosos para la salud? Sí. En ese mapa mental me nombran ejemplos, sobre todo, como la microbiota, que puede ser beneficiosa para nuestra salud, los probióticos, ¿no? ¿Y por qué la producción de antibióticos? Los antibióticos, anti significa contra los seres vivos, o los antibióticos solamente atacan bacterias, no atacan virus. Los tomamos por infecciones bacterianas. ¿Qué beneficios ha traído? Que se use antibióticos o que se fabriquen antibióticos. Y vamos a ver cuál es la relación del sistema inmunológico con las bacterias. Ustedes me explican esa relación. ¿Quedó claro, chicos? Ustedes son 20 estudiantes. Pueden hacer grupos de cuatro grupos de 5 o 5 grupos de 4. ¿Sí? Muy bien. Ahora es hora de elegir mi delegado o delegada. Entonces, yo propongo, ¿alguno de ustedes quiere ser delegado o lo elijo a dedo? El delegado, ¿cuál va a ser la tarea? Se va a comunicar conmigo si va a haber examen o no. Y si yo les dejo una tarea, entonces yo les digo a su delegado, les he dejado tarea o ya coloqué la nota y él les informa a ustedes. Es el vocero. No tiene otra obligación más que ser el vocero de la clase, pasar la información. Si hay un problema como hoy día, que hubo una confusión en el horario, el delegado me avisaría y me diría, profesora, estamos conectados, intente conectarse. Y yo le diría, oye, o si yo tengo un problema, le aviso al delegado para que se comunique por ustedes. Tendríamos que tener un grupo de WhatsApp, que el delegado hace el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Y entonces ustedes se unen a ese grupo y toda la información que yo le paso al delegado, él lo pasa al grupo de WhatsApp. ¿Queda clara la función del delegado? Muy bien, entonces al azar. Vamos a escogerlo al azar entre los que estamos presentes. Muy bien. Brian, ¿me puedes dar un número? Brian, ¿me puedes dar un número? 7. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8. Muy bien. Jorge Flores Arana está presente. Hola, profesora, presente, ¿qué tal? Sí, ¿puede ser delegado, Jorge? Yo no tendré inconvenientes, pero a mí se me complica muchísimo porque yo trabajo, o sea, yo trabajo como tripulante en una aerolínea, entonces yo estoy de aquí para allá, así se me complica mucho. De repente, si hay una Ya. información muy importante, yo no voy a tener señal disponible. Entonces, si Jorge no, entonces vamos a ver. Fabián Ignacio Celda. ¿Fabián está presente? Sí, profesora, buenas tardes. Puede ser delegado, solamente ser vocero. Nosotros vamos a tener una comunicación directa. ¿Qué quiere decir? Que yo te doy mi número, ¿no? Y tú me das tu número y yo te escribo a ti, tú creas un grupo de WhatsApp y cuando yo publique las notas te aviso, avísale a tus compañeros. No tienes que hacer nada, solamente ser vocero. ¿Ya? Ya está bien, O si dejo profesora. una... Está bien. ¿Está bien? Ya, Sí. Fabián. Entonces, yo te voy a escribir aquí en privado. Te voy a enviar un mensaje. Ya. ¿Ya? En ese mensaje que te estoy enviando te estoy dando mi número telefónico. Ya ahora la reviso. ¿Ya? Entonces, me mandas un WhatsApp y creas un WhatsApp del grupo. No me colocas obviamente en el WhatsApp, ¿ya? Entonces creas un WhatsApp del grupo. Creas un WhatsApp del grupo y me dices, profesora, y yo, la información que yo tenga, si por ejemplo un día empezamos una clase más temprano o más tarde, te aviso. Tú solamente comunicas en el WhatsApp del grupo. Para tener comunicación. Tu única tarea es tener comunicación. No tienes que aportar material ni nada. Si yo voy a tomar el examen, le avisas a tus compañeros. La próxima semana vamos a tener un examen sobre la clase que hemos hecho hoy. Voy a colgar el material y revisan la grabación. ¿Sí? Está bien, profesora.